Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer lo que es la revisión y el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente este es un patín eléctrico de la marca Pop Chip, bueno, Pop Chippy, ahí lo tenemos. No es patrocinio ni nada de eso, me llegó en esta cajota, como lo ven está demasiado grande. Pero lo que importa es lo que está dentro, ¿vale? Me llegó un tanto bien protegida, está, como lo ven, sí es una gran caja, ¿no? Viene con este tipo como de protecciones plásticas para que no lo vayan a abrir, pero bueno, vamos a abrirlo y en el interior vamos a encontrar lo siguiente. Directamente vamos a sacar lo que es el manubrio o lo que tenemos aquí en pantalla, que es como el mástil de, sí, del volante, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? Viene con varias protecciones de lo que es plástico o de este tipo como de espuma, pero pues no es mucho como que se vaya a romper, más bien como que se vaya a doblar. Te digo, sí tiene sus protecciones, viene bien protegido, o al menos a mí así me llegó. Aquí tenemos lo que es el manubrio bien protegido, vamos a sacarlo, aunque esto sí suele pesar bastante, ¿no? No es la gran cosa, pero tampoco es muy poquito. Aquí tenemos lo que es el volante, viene el volante o el manubrio, viene desconectado, es muy fácil conectarlo, pero no viene desconectado del todo, ya que viene agarrado como lo que es del chicote del freno, ¿vale? Es un tanto complicado sacarlo en esta posición en la que lo estoy sacando. Lo hubiera puesto en el piso y lo hubiera sacado, pero pues ya cuestiones así, ¿no? En cuanto a lo que es el volante, trae este conector que la otra parte viene saliendo de donde va conectado lo que es el volante o el manubrio. Es muy fácil de conectarlo, no hay ninguna falla, entra solamente en una posición y pues yo recomendaría conectarlo y ensamblar lo que es el manubrio para poder sacar esto con mayor facilidad, ¿vale? Una vez ya puesto, vamos a tratar de sacar esto con cuidado ya que todavía no está asegurado con sus tornillos. Pero bueno, vamos a sacarlo con las dos manos para pues, hacer esto más fácil. Viene equipado con esta mochilita que tenemos aquí, la cual está, pues está bastante bien, se ve bien armada, bien recubierta y tiene una red en su interior. Este es para ponerla en el volante y llevar pues accesorios o cuestiones que ocupemos en el día a día con este patín eléctrico, ¿no? Ahora sí, vamos a sacarlo de su caja. Déjenme hago un corte de toma para que esto pues, salga de la mejor manera y no se me vaya a caer o vaya a hacer algo aquí que no. Pues bueno, una vez ya fuera aquí, como lo ven, viene protegido con una bolsa o un plástico burbuja. Este, las demás piezas venían con plásticos burbuja. Aquí tenemos lo que es el freno, aquí tenemos lo que es la pantalla o el controlador. Viene con lo que es estas protecciones. Esta parte que tenemos aquí es para unir lo que es el manubrio y que se quede quieto en una sola posición. Esto solamente entra a lo que es presión, así que solamente lo acomodamos y ya. Básicamente lo acomodamos y apretamos con la mayor fuerza posible. Y esto queda ya fijo en la posición en la que debe de quedar, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el acelerador y esta pinza que realmente no sé para qué sea, pero este es el acelerador. Debemos de tener cuidado donde vayamos a acelerarlo, aunque pues ocupas básicamente de velocidad para que esto se active. Aquí tenemos lo que es la campanita o pues el claxon, aunque no es de un claxon, es como una campanita de bici, pero funciona con golpeteo. Vamos a descubrir la parte de abajo y aquí tenemos lo que son los accesorios que viene con este patín. Mismos accesorios que vienen protegidos con un plástico, así mismo como lo es esta patita para poder mantener parada lo que es el patín eléctrico. Aquí viene información pues a destacar de la batería, el manual de instrucciones, el cargador y algunos accesorios que pues ya leyendo el instructivo me di cuenta de lo que era, ¿vale? Pero aquí tenemos llaves Allen, tornillos, alguna como cuña de plástico para pues un poquito adelante más explicarte para qué sirve. Pero como lo ven me llegó bien ensamblado, bien protegido. Al menos en mi caso, ¿vale? Y pues ya es la versión P1 Max. Aquí tenemos lo que es todo. Aquí está el patín, la llanta trasera, la llanta delantera. Aquí tenemos lo que es el freno, el acelerador, la pantallita para encender lo que es el patín. No tiene con un acceso como de llave o un acceso con tarjeta. Solamente se presiona lo que es este botón una sola vez y el patín se enciende, ¿vale? El botón está un tanto duro, no sé si sea normal o no, pero debes de presionarlo al fondo. Y como lo ven, enciende lo que es el patín. Si nosotros volvemos a presionar el botón, enciende una luz para la noche y si le volvemos a presionar, esta luz se apague. Para cambiar lo que son los modos de autonomía de este patín, debemos de presionar dos veces de manera consecutiva lo que es este botón. Y pues el acelerador se activa cuando lleva un poco de velocidad este patín. Así que si está en velocidad cero, esto no se va a activar. A menos de que lo cambiemos en la configuración de la aplicación que viene pues para este patín, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con lo que viene en los accesorios.
En cuanto a los accesorios, tenemos lo que es el manual de instrucciones, que te recomendaría mucho leerlo, ya que a mí me sacó de bastantes dudas en cuestión a las funcionalidades que tiene este patín. Como las partes que tiene, para qué sirve cada herramienta, qué es cada herramienta, la aplicación que debemos de descargar para configurar todo esto, los cuidados y precauciones que necesitamos para que esto nos dure al 100% y demás, ¿vale? Pero pues bueno, aquí tenemos lo que es el cargador se siente un tanto de muy mala calidad, pero pues funciona, es de 36 voltios, funciona con 48 amperios me parece, viene en dos partes, pues por si lo quieres desensamblar o ensamblar, pero te digo que se siente de baja calidad. Tiene un LED indicador que pues indica lo que es la carga que está cargando en un LED rojo y que ya cargó en un LED verde. Tenemos esta cuña de plástico para las llantas, parte como extensión para inflar lo que son los neumáticos, ya que sí se inflan con aire, y tenemos unas cuantas llaves Allen para ajustar lo que son los tornillos. Los tornillos son 4 y se ponen en el apartado del manubrio o del volante. Y pues bueno, sacando esto a la práctica, aquí como lo ven lo estoy probando en unas calles que pues están por acá por el cantón, pero pues como lo ven está en la terracería y cuestiones así. Aquí no recomiendo mucho usarla, ya que como no tiene un amortiguador se siente demasiado raro, se transmiten las vibraciones del piso a tus manos, a ti, y se siente pues sumamente raro, ¿no? Aquí tenemos una vista previa de este patín ya en funcionamiento en una calle un poquito más planita, y como lo ven es mejor, se siente de mucha mejor estabilidad y cuestiones así. El acelerador sí se siente muy sensible, por lo que te recomendaría ir presionándolo poco a poco. Aquí tenemos lo que es una vista previa ya de este patín estando afuera, aquí cambiando los diferentes modos, que te digo que pues bueno, si presionamos una vez la luz se enciende y es una luz muy auxiliar en la noche. Para cambiar entre los diferentes modos debemos de presionar el botón 2 veces de manera consecutiva y pasamos a los diferentes modos. Claro que esto va a gastar un poquito más de batería y la autonomía te va a rendir un poquito menos, pero vas a poder ir un poquito más rápido. El acelerador, te digo, lo tenemos en que se active ya cuando vaya con un poquito de velocidad, pero esto se puede cambiar directamente desde la aplicación. Aquí tenemos lo que es la patita, la podemos bajar, la podemos subir, y así se ve en primera persona ya pues esto desde un ángulo diferente, ¿no? Para apagarlo solamente dejamos presionado lo que es el botón y se apaga. Para encenderlo solamente lo presionamos una vez y vuelve a encender. Lo he estado usando por unos cuantos días y la autonomía me ha sorprendido bastante, ¿vale? Lo he cargado solamente una vez, y eso solamente porque tenía el 20-30% de descarga, o sea, se tenía el 70% de carga, pero me he rendido bastante, he ido de aquí para allá y cuestiones así. Lo que es el freno no me ha gustado, ya que en algunos caminos como que derrapa, en algunos lados si frenas muy fuerte como que te da el frenón así de golpe, así que pues por ahí tenemos un punto, ¿no? Pasando con lo que son las luces, la luz auxiliar de la noche sí enciende bastante fuerte, te recomendaría utilizarla, pero te disminuye bastante lo que es la batería, ¿vale? No tiene luces direccionales ni nada de eso, un punto en contra. También tiene una pequeña lucecita en la parte trasera que pues prende cuando frenamos, y asimismo cuando tenemos el modo de la luz activado. En la parte trasera también contamos con lo que es una base en la donde no debemos de pisar, no debemos de subirnos, ya que esa base se puede romper. Ahí mismo tiene una etiqueta que dice no pise aquí. También puedes mencionarles que este vehículo solamente es para una persona y se recomienda solamente para una persona, ¿vale? No es un juguete, o tal vez sí, pero te recomendaría usarlo con precaución. La curva de aprendizaje es un tanto lineal, aprendes a utilizarlo demasiado rápido, pero pues al inicio te recomendaría ir lento en lo que le agarras la práctica, ya que los acelerones se sienten demasiado bruscos al inicio, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Ya en siguientes videos te traeré mi experiencia más a fondo, cuestiones así. Esto ha sido todo en cuestión de este video. Nos vemos en la siguiente y nos vemos en la próxima. Bye. Mi nombre es Jorge Romero. Bye.